Así que te gustan las historias de terror. Find myself within darkness twisting me around, and there is nothing. Mi hija murió en su cumpleaños número 6. No puedo describirte cómo me siento en este momento. Lo que estoy experimentando está tan desligado del ordinario que casi me he convencido de que he perdido sanidad alguna. Mi esposa, Bea, murió durante el parto. Era hermosa, graciosa, inteligente, necia. Una mujer cuya risa era tan fuerte que comer en restaurantes se presentaba como un reto. Una mujer cuya mirada era tan penetrante que disparaba temblor en mis manos. La perdí en el nacimiento de nuestra hija, Sam. Claro que pude haber resentido a Sam por quitarme lo que una vez fue mío de una forma en la que nada más podría hacerlo. Por quitarme algo que era verdadera e intensamente puro, pero no lo hice. Sabía que Bea nunca hubiera querido ningún resentimiento. No hubiera querido que nuestra única hija tuviera una vida estropeada por el odio. Pero esto no es solamente un duelo. Esto no es sobre la manotada en la cara de perder por siempre algo que amé. Esto trata de algo más siniestro. Mi hija era vivaz, siempre corriendo y gritando, yendo de arriba hacia abajo por los escaladores de juguete y causando estrago en sus clases. Así que, para su 6º cumpleaños, una salida al cine con sus amigos la dejó tan cargada de energía que yo apenas podía seguir con su paso. Mientras ella se escabullía y evadía a los transeúntes de las aceras, se giraba ocasionalmente entre el mar de gente y gritaba: «¡Papi, vamos!». Su tono casi era petulante. No podía resistirme a amarla. Estaba demasiado ocupada viéndome cuando cruzó la calle y el autobús no tuvo tiempo de parar. Un crujido enfermizo y el mundo entero se descaminó hacia el silencio. Acuné su forma rota en mis brazos, muy entumecido como para llorar, muy adolorido como para moverme. Lo único que podía sentir era el tibio líquido carmín impregnándose lentamente en mi ropa. Bajo el estado de shock en el que me encontraba, solo podía pensar en cómo haría para lavar mis pantalones. Sí, suena repelente, lo sé, pero una pérdida como esta arranca todo lo que te constituye. Te deja con nada más que procesos mentales y reflexivos que nos hacen humanos. La semana siguiente es un borrón. No puedo emparejar una sola memoria con una fecha en medio de amigos y familiares extendiendo sus condolencias y mis aulladores quejidos que podían explotar en cualquier momento. Atendí su funeral y los eventos adquirieron su propio curso. Mientras yo había adoptado el papel de un moribundo que permanece a flote en el agua, todos me querían decir cosas de Sam y de lo perfecta que era, de lo angelical que era. Como si no me diera cuenta del regalo que mi hija fue. De pronto, un hombre destacó del resto a medida que caminó hacia mí y me entregó un libro grande de cuero. Asumí, en el momento, que era el papá de uno de los amigos de Sam, dándome una colección de sus fotos. O quizá me encontraba muy adormecido como para procesar sus manos frías, y que él nunca mencionó a mi hija. Por un mes me perdí. Bebí y permanecí a solas en nuestro apartamento desocupado viendo DVDs antiguos. Fue solo cuando mi hermana llegó. Cuando me sostuvo de las manos y me habló, fue ahí que empecé a salir del cascarón. Ella se sentaba a mi lado y me escuchaba cada cosa, por más descabellada que fuera, persuadiéndome gentilmente a dejar las conductas que contribuían a mi depresión. Debo de decir que funcionó lo suficiente como para que empezara a vivir de nuevo lo que casi era una vida real. Fue por ese tiempo que abrí el libro. Había decidido que recordaría toda la alegría que Sam me había dado y me había planteado rumiar sobre su vida sin sentirme miserable. Abrí la primera página. Era, esencialmente, una carpeta llena de fotografías Polaroid de mi hija creciendo. Fruncí el ceño. No eran del todo nítidas,
y habían sido tomadas desde la distancia, estando yo en algunas de ellas. Me comencé a sentir mareado, pero contaba con que las fotos subsecuentes proveerían alguna explicación. Me inventé excusa tras excusa de cómo el sujeto había podido obtener estas fotografías, desesperado por presenciar momentos en la vida de mi hija sin tener que trepidar. Las fotografías se acercaban hasta su 6º cumpleaños. Pude ver el día en que le di su pequeña bicicleta, luego de que cumplió 5, y las rodillas raspadas que eso causó. El libro tenía tantas páginas, así que supuse que el resto estaría vacío. Había una foto de Sam justo antes del cine en su 6º cumpleaños. Pude reconocer mis manos en sus hombros y el impermeable rosa que ella insistió en usar. No mostró ninguna fotografía del accidente. En su lugar, su vida continuó dentro del libro. Había una foto de nosotros en un jardín. Los dos estábamos cubiertos de pintura y había un lienzo inmenso en el suelo con un dibujo extremadamente desordenado. Su 7º cumpleaños. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó a medida que cerré el libro. Me senté ahí, en la mesa de la cocina, prestando atención al cuero. Esto debe ser algún tipo de Photoshop sádico. Me conforté a mí mismo. Alguien se tomó el tiempo de hacerme una broma muy mala y repulsiva. Digo que solo trataba de confortarme porque en sí no podía haber otra explicación, si es que había otra. Presionando mis dientes, decidí que no tenía nada que perder y seguí leyendo. No puedo explicar las emociones que sentí al ver esas fotografías con diligencia. Escuchando el sonido de los cambios de página, su vida continuó, enmarcando el día en que perdió un diente de leche, su primer día en la escuela secundaria. Recorría las páginas cada vez más, frenéticamente, y empecé a notar algo. El fotógrafo se acercaba. Se acercaba a ella, para ser precisos. Conforme crecía, el fotógrafo cortaba la distancia más y más. Mayor osadía, quizá. Ella era hermosa, impactante. De adolescente se veía justo como su madre, puras sonrisas y rizos. Yo envejecía también, pero las fotos comenzaron a incluirme menos. Su cumpleaños 16 fue extraño. Un grupo de sus amigos estaba sentado afuera. Bebían de pequeños vasos de plástico en un picnic. Pero había alguien en el fondo, cerca de los arbustos del parque en el que la escena fue capturada. No sé cómo explicarlo. Se erguía como una figura. No se hubiera notado de no ser por la pequeña sombra que desplegaba en el césped. Me recliné un momento y exhalé. Esto era demasiado raro. Me había enfrascado tanto en apreciar a mi niña creciendo que no me detuve a pensar en cómo acabaría la historia. Momentos como ese son tan irremediablemente surrealistas. A veces solo te quieres remover del asunto. Casi podía sentir que me estaba viendo a mí mismo escarbar en el libro como si fuera un sueño o un programa de televisión. Continué. La figura oscura se hizo más presente en las fotografías. Casi podía discernir sus facciones. Su presencia era sobresaliente y quería que desapareciera cuando cambiaba de página, pero en su lugar, una vez que las fotografías se acercaron a su cumpleaños 18, siendo cada cumpleaños anunciado por la frase "otro año más" al pie de la Polaroid, el escenario ya no era algo que reconociese. Las fotografías fueron tomadas en una casa poco iluminada. El rostro de Sam era atacado por el terror y se mostraban todo tipo de secuencias extrañas. A veces estaba vestida como una reina antigua o quizá como una sirvienta trapeando pisos. La figura estaba más presente. Sus piernas o brazos aparecían en todas y cada una de las fotos. Sin importar cómo estuviera vestida mi hija, su rostro en las fotos tenía una expresión de dolor tortuoso. Me agobiaba. Había moretones en su cara. Se veía delgada y enferma. No quería seguir. Era degradante. Propiamente degradante. Mi hija. La última foto que vi
antes de cerrar ese libro abruptamente y jurar que nunca, nunca lo volvería a ver. Fue de su cumpleaños 18. La anotación en el pie de la Polaroid decía, con trazos descuidados, por fin. Ella veía directo a la cámara, llorando. Estaba arrodillada, ataviada con un vestido negro de gala. Tenía una manzana en su boca y sus manos escondidas detrás de su espalda. Su maquillaje estaba diluido por las lágrimas. Era como si me estuviese implorando que le ayudara, pero no podía hacerlo. Cerré el libro y abandoné la habitación. Mi cuerpo entero estaba convulsionándose al ritmo de mis sollozos. No podía llamar a la policía. Ella estaba muerta. Lo que me mantiene despierto por las noches no es el contenido que vi, no. Es que aún me faltarán tantas páginas por ver.